Sean bienvenidos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Saludamos a todos nuestros hermanos que a la distancia nos van a ver, a todos nuestros hermanos de la fe, a todos aquellos que van a creer a la palabra de Dios. No es al hombre, no es a la mujer, sino Dios que está en nuestros corazones y habita en nosotros, y con Él somos uno solo. Porque Él lo dijo en su palabra, que Él enviaría Consolador, pero dice que Él nos ha dado su Espíritu. Entonces ya Él nos ha dado su Espíritu y ya conformamos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Así que un saludo a todos nuestros hermanos y a todos aquellos que van a oír el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Los invitamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. A todos también que están en el extranjero también, Honduras, El Salvador, México, Guatemala, Estados Unidos, y así, por muchos lugares, diferentes lugares. Aquellos que también están apartados también, pueda también llegar este mensaje a través de usted, amados hermanos que van a oír, puedan transmitir también su mensaje, sea a través del internet, sea por celular, de diferentes formas, o sea a través de usted mismo, de su persona, que llega a aquellos varones, varonas, jovencitas, señoritas que necesitan oír y que se han abierto y se ha revelado esta verdad que fue revelada para sus hijos. El Señor les bendiga. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. También el Señor ha tomado a nuestro hermano también para que él pueda predicar de su palabra, el cual el Señor le ha revelado este misterio tan grande, tan maravilloso, que esperaban nuestros hermanos y no lo alcanzaron a recibir. Amén. Pero hoy día lo están oyendo también. Y ellos se gozan en aquel lugar. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Bueno, les saludamos y les bendecimos. Dios bendiga a nuestro hermano para Amén. Que imparta esta palabra al Señor. Y no es Él, vuelvo a reiterar, sino el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones y en su corazón. La Amén. Palabra. El Señor les bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Miguel. El Señor bendiga a todos. Amén. Que la gracia y la verdad abunde en cada corazón. Amén. Que ha de oír la palabra, la voz de nuestro amado Jesucristo, nuestro Padre. Así es, Señor. Porque por esta palabra, por este misterio que fue revelado a la iglesia, a sus hijos, a los apóstoles, en cual por este misterio, esta palabra, fueron perseguidos nuestros hermanos. Así es, Señor. Por hablar de esta gracia, de esta libertad gloriosa. Sí, Señor. Por hablar de la unidad del Espíritu, del vínculo, de la paz. Amén. Mansedumbre. Un solo Dios, un solo Espíritu. Amén. Después de la cruz, Cristo Jesús volvió al lugar y por intermedio de su palabra, que es Espíritu, vida, dice en Colosenses 1:13 que Él nos trasladó de las potestades y de las tinieblas al reino de su Hijo amado, dice. Amén. Así que estamos en el reino. Sí, Señor. Estamos dentro del reino de Dios. Y son cosas maravillosas que Dios le ha revelado a la iglesia y que Dios nos las reveló a la gente más humilde, que sea del bajo vulgo. Porque yo también era del bajo vulgo, como así muchos hermanos y hermanas, en cual han tenido este bello privilegio de oír y escudriñar y buscar este tesoro.
cual dice que y conoceréis la verdad y la verdad lo hará libre, dice. Amén. El esclavo no permanece, dice, para siempre, el hijo sí, porque somos sus hijos. Amén. Somos sus hijos. Como nos habla y nos enseña allí en Colosenses 1:21. Más todos nosotros, dice, que en otro tiempo éramos enemigos, dice, en nuestra mente. Más nosotros que en otro tiempo éramos enemigos, dice. ¿Cómo dice, hermano? 1:21. Colosenses 1:21. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, Amén. haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén. Nos ha reconciliado. ¿Por qué éramos extraños? Porque perdimos la luz. Aquí. Perdimos la luz. Sí, Señor. El Dios de este siglo cegó el entendimiento cuando Adán cayó en transgresión. Nos llevó a todos a la condenación, dice Romanos 5:18. Así también, hermanos míos, dice, por la justicia de uno vino la justificación de vida a todos el mundo. A todos vino, a todos. ¿Ah? Por eso, cuando lo vio Juan, allí en Juan 1, 29, 1:29 dice, cuando lo vio de lejos. El siguiente día vio Juan a Jesús, Amén. que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él venía a quitar el pecado del mundo hace 2000 años atrás. Sí, Señor. Él lo quitó allí en la cruz. Vino, dice. Vino. Por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, dice en Hebreos 2:14. Él participó de lo mismo, dice, para destruir por entre medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, en cual era Satanás, dice. Jesucristo destruyó el imperio de la muerte. Ya no hay muerte. Como nos enseña allí en Romanos 8:2, 8:3, 8:2, 8:3 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte. Dándonos a entender su gracia, su Espíritu, que ya no hay pecado para los hijos de Dios. Ay, Señor. Ya no existe la muerte. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque los trasladó, como nos dice allí en Colosenses 1:13, que dice que nos trasladó, nos libró de las potestades de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén. Así es, Señor. Hay este reino que es en el Espíritu. Amén. En el Espíritu, como se lo dijo a la mujer samaritana. De tales adoradores busca a Dios, que le adoran en Espíritu y en verdad, porque Dios es Espíritu. Amén. Ya no iban a adorar más en aquel monte donde fue dada la ley a Moisés, el Dios de este siglo. Ni tampoco adorarán más en Jerusalén, donde dijo que la salvación venía aparte de los judíos. Sí, venía aparte de los judíos, pero era la simiente que venía, que era Cristo. Amén. En cual venía a librarnos, a buscar las ovejas que se habían perdido. Sí, Señor. Y ninguna se me pierde. Ninguna se le perdió.
vino Cristo a dar su vida. Allí en el Calvario, como nos enseña Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Y nos da este llamado a la iglesia, al pueblo de Dios, este don maravilloso. Amén. Como nos habla en Romanos 8:2, 8:8, 8:2, Porque la ley del Espíritu. dice 8:8, perdón, Efesios 2, A Efesios. sí, Ahí, Efesios. 2:8. Déjame, hermano, para que compartamos esta palabra. Efesios 2:8. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos por Amén. medio de la fe. Gloria a Dios. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Este fue un don de Dios que le fue dado al hombre, a la mujer, a todos. Todos los niños, todos los hombres nacen sin pecado, hace 2000 años atrás. Adiós, Señor. ¿Ah? Pero esto no se le habló a la iglesia. Estuvo bajo un velo, Así es, Señor. bajo este velo de la religión, el Amén. cual el pueblo judío le entregó un evangelio de obra, Amén. con judaísmo, con leyes de sometimiento, le entregó a Roma. Y España, los españoles nos trajeron un evangelio de diversidad, Sí, Señor. de diversidad de espíritu. Porque espíritu, dijo el Señor, dijo Pablo, escudriñad los espíritus, dice. Escudriñad los espíritus, y cuando dice escudriñad los espíritus, está hablando que nosotros escudriñemos, que designamos la palabra. Pero tenemos que discernirla en el espíritu, no en la letra, Amén. porque la letra mata. La letra es carne, la letra mata. ¿Ah? Por eso dice que fuiste salvo por gracia, Por gracia como salvos. mediante la fe. Amén. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, Amén. Amén. ¿ah? Para que nadie se glorie. Sí. Pero como hoy en día vemos cómo están las religiones, cuando hay diversidad de espíritus. Juan bautizaba en agua. Los fariseos, escribas, también tenían bautismo. Amén. Bautismo, había diversidad de bautismo. ¿Ah? Jesús se bautizó, vino a cumplir la ley, nació como judío y cumplió la ley. ¿Ah? Y el fin de la ley fue Cristo, Sí, Señor. porque Él es nuestra justicia, Él fue nuestra justicia. Él nos llevó en su muerte a todos los creyentes, a los que hemos llegado a entender, Ahora, por Señor. gracia, Amén. por misericordia, que Él nos ha dado este don para que nosotros hagamos nuestro entendimiento a la iglesia, al pueblo de Dios. ¿Ah? Donde dice Bendito en Dios. Romanos 11, 29, dice: irrevocable. Sí. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice. No hay ni un juez, nadie que pueda revocar bajo este cielo, porque Jesús es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, ¿ah? que Dios nos da el Espíritu por medida. El Espíritu Santo, ese don que está en mí, es el mismo que tiene mi hermana Joa.
Amén. No es más que ella. Es el mismo que tiene mi hijo. Es el mismo que tiene el hermano Carlos. Es el mismo que tienen nuestros hermanos que han entendido esta gracia. Amén. ¿Ah? El Espíritu nos lo dio por medida. Sí, Señor. Como nos habla y nos enseña. Ahí, en Efesios. 4. Yo pues preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándolo, dice, con paciencia los unos a los otros, en amor. En amor, dice. Los unos a los otros. ¿Ah? En el vínculo de la paz, dice. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia de los unos a los otros. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando derramó su don, su gracia, dice en Hebreos 10:14, que con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre a todos los santificados, a todos sus hijos, a todos los llamados, los escogidos. Él nos hizo perfecto en amor, en gracia, en paz. Por eso, nosotros, el Señor, tiene que educarnos por medio de su Espíritu. Amén. Esto no es de un día, de 2 días, de 3 días. Tiene que educar nuestra mente, porque nosotros venimos de bajo vulgo. ¿Ah? Con todo lo que nos enseñó este mundo, cómo nos ha tratado. Amén. Los problemas de nuestras madres, nuestros padres. Nos sometieron a una esclavitud en este mundo, bajo esclavitud. ¿Ah? De la carne. ¿Ah? Todo esto tiene que el Señor empezar a trabajar para sacar todo lo que está en nuestra mente. Confusión. Todo concupiscencia, toda carne. Pero todo tiene su tiempo. Pero Cristo ya nos hizo perfecto para siempre. Amén. A mi hermana Jo, hermano Carlos, ya nos perfeccionó. Ya puso ese don. Ese don de amor está en ella. Está en mi hermana, está en mí. Está en mi hermano Carlos. Pero ahora le pedimos al Señor, a nuestro Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que manifieste su amor, manifieste su paz en nuestras vidas, para caminar, para poder expresarnos, Sí, Señor. para poder hablar de esta gracia, esta sabiduría, Sí, Señor. ¿ah? Que fue revelada a la iglesia. Amén. Porque el misterio que fue escondido antes de los tiempos, Así es, Señor. le fue revelada a la iglesia. Amén. Y ya no hay misterio, porque el misterio fue revelado Sí, Señor. a la iglesia, a sus hijos, a su pueblo. Necesitamos ese amor, esa paz. Por eso rogamos a nuestro Señor Jesucristo que manifieste su amor en nuestra vida, para tratar primeramente a nuestros hermanos, hermanas, como nos dice, que tenemos que guardar el vínculo de la paz. ¿Ah? Como nos enseña aquí. ¿Por qué dice? Es digno de la vocación como fuiste llamado. Pero todo tiene su tiempo. Muchos a lo mejor ahora nos oirán esta palabra, dirán, no, este está loco. Este es de otro espíritu. Así es, Como lo Señor. hicieron con Pablo. Amén. Lo mataron. Sus propios hermanos. Sí, Señor. Todos me han dejado solo, dice. Yo preso, dice aquí. ¿Ah? Todos lo dejaron. Porque dijo Pablo, sé que después de mi partida, dice, en Hechos 20:29, entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, dice, y de vosotros mismos se levantarán. Amén. ¿Ah? Hombres perversos, dice,
Sí, y Señor. arrastrarán tras de sí a mis discípulos. Amén. A mis discípulos. Así es, Señor. Pero todos los escogidos que Dios ha llamado, somos salvos. Gloria a Dios. Dice que ni la muerte, ni lo porvenir, ni nada de este mundo Amén. nos apartará de su amor. Amén. Porque nosotros, como dice su palabra allí, en Efesios 1:4, no me la cuenta. Amén. Gloria a Dios. Efesios 1:4. Amén. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos Amén. por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Dice, Efesios 1:3, 4, 5, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. ¿Dónde está la iglesia? Gloria al Señor. En los lugares celestiales, pues. Sí, Señor. ¿Ah? El que tiene sabiduría, oiga lo que el Espíritu habla en las iglesias. Amén. Estamos en los lugares celestiales, pues. Gloria a Dios. ¿Ah? Donde están los principados, las potestades. ¿Ah? Oyen este mensaje. Sí, Señor. Ellos nos oyen este mensaje como nos enseña. ¿Ah? ¿Ah? Según nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo, dice, Amén. para ser santos Sí, Señor. y sin mancha delante de Él, en amor. ¿Ah? En amor, dice, Sí, Señor. habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos Señor. suyos por medio de Jesucristo, dice, Amén. según su afecto, Amén. Su voluntad. su amor, su bondad. ¿Ah? Porque estábamos con Él, venimos de allá, de Él, Amén. salimos de Él. Sí, Señor. ¿Ah? ¿Quién nos separará de su amor? Nada, nada de este mundo. ¿Ah? O a lo mejor muchos no van a llegar a este conocimiento. Se van a ir antes. Pero son escogidos. Porque yo tendré misericordia de quien yo quiera, dice. Amén. No es del que quiere ni del que corre, sino de mi misericordia. Él nos llamó y nos escogió Sí, Señor. para su honra, gloria y alabanza. Amén. Nos enseña aquí a los escogidos. 1 Corintios Jesús. 1:25. Porque lo insensato, el bajo vulgo, Amén. lo insensato, dice, de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gloria a Dios. Esta es la iglesia, el pueblo de Dios, Gloria a Dios. que escogió a Dios, Amén. lo que nos sirve, la escoria, lo que no era nada. Como dijo Pablo, Gloria a me Dios. fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás, para que me bofetee Sí, Señor. y no me enaltezca de sobremanera. ¿Ah? Y he rogado 3 veces que lo quite de mí. Pero me dijo, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, Miguel. Gloria a Dios. ¿Ah? Porque mi debilidad se perfecciona en mi poder. Gloria a Dios. Dios escogió a los débiles de este mundo, Gloria a Dios. a los más pecadores, los vulgos. Gloria a Dios. A nosotros lo escogió el Señor por misericordia. Y el Señor nos quiere educar. ¿Ah? Por eso le dijo a los corintios, no juzguéis nada ante tiempo, le dijo. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Porque ellos seguían como niños.
seguían bajo doctrinas de niños. ¿Ah? Seguían bebiendo leche bajo los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pablo le dice, el Espíritu Santo le habla en Corintios 3, os di de beber leche y no vianda porque no eres capaz, y no soy capaz todavía, iglesia, pueblo de Dios. Sí, Señor. Como hoy en día, los evangélicos. ¿Ah? Deshonran la sangre del pacto. La pisotean. ¿Ah? Cuando Jesucristo vino a pagar un precio, Dios mismo vino, se manifestó en carnes para venir a buscar a sus ovejas. Amén. Lo que se había perdido allí Sí, Señor. en Adán, nos vino a restaurar Jesucristo, Gloria a Dios. derramando su sangre. Él es nuestra justicia. Amén. Como dice, y nos enseña aquí su palabra, dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Cristo somos todos débiles. Gloria, Señor. Somos gente que venimos de abajo con dolores, angustia, hemos sufrido, Bendito Señor. hemos sido maltratados, hemos sido golpeados por la vida, Bendito Dios. porque estamos bajo tinieblas, Gloria a Dios. estamos bajo del Dios de este siglo. Amén. Así es, Pero el Señor quiere abrirle los ojos de vuestro entendimiento. Sí, Señor. Porque cuando el Señor habla de tinieblas, habla de potestades. Hay potestades que son angelicales. ¿Ah? Y hay potestades de maldad. El Papa es una potestad de maldad. El Papa tiene a todos sus servidores bajo tinieblas. Los llamadas iglesias pentecostales, evangélicas, ellos están bajo potestades, bajo tinieblas, bajo de un falta de conocimiento, como nos habla allí y nos enseña. Allí, en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, dice el Señor, el Dios de este siglo. ¿Cuál Dios de este siglo? Moisés. ¿Ah? Sus congregaciones bajo rudimentos, con doctrinas de hombres. ¿Ah? Conforme a la carne, no conforme al espíritu. ¿Ah? Ellos le entregan un pasaporte a la membresía, un carnet, Ayúdanos, Señor. le pasan una tarjeta de crédito para que vengan, como lo hacen los Ripley, Corona, aquí en Chile, los bancos. ¿Ah? Vengan aquí, todos los evangélicos. ¿No tomas? Pasa. ¿No fumas? Pasa. Ayúdanos, Todo Señor. aquello los llaman. Pero después le cobran. Gloria a ti, ¿Ah? Señor. Le cobran y le ponen cargas a las membresías, a los evangélicos, el Papa, todo ello. Como dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento, dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, dice. ¿Y cuál es el Dios de este siglo? La religión. ¿En cuál? Le entregaron los escribas, los fariseos, a Roma, de donde salieron las llamadas iglesias. Vienen con sus rudimentos, con judaísmos, ¿ah? Con diversidad de espíritu, lavamiento de trapos sucios, bautismos de la carne, ¿ah? En posición de mano,
Vamos hablando de la resurrección de hombre, todas esas cosas. Lavamiento de pie. Viven hablando del diablo. Viven hablando del pecado entre hermanos. ¿Ah? Y han pisoteado el Evangelio de Cristo. Cristo está a las puertas. Está sonando la última trompeta. Fueron engañados. Amén. Porque le trajeron un falso evangelio. Y se lo entregó los escribas, los fariseos, cuando mataron a Cristo y dijeron: no tenemos más rey que el César. Sí, Señor. Llamaron más las tinieblas que la luz. Sí, Señor. Y se corrompieron sus mentes. No quieren venir a Cristo a reconciliarse, porque Cristo dice que ya pagó el precio. Amén. Tinieblas significa para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Luz significa conocimiento. Por eso que dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Y entendimiento significa Por este Señor Jesús. conocimiento, entendimiento, inteligencia, prudencia y sabiduría. Esta era la sabiduría oculta. Esta es la sabiduría oculta que le fue revelada a la iglesia. La luz, para que resplandeciera en nuestras mentes. Vendremos yo y mi Padre, haremos morada. Dice. Mis palabras son espíritu. ¿Cómo vino aquella mujer samaritana? Que era una mujer bajo una religión, que había tenido 5 maridos, pero ahora venía Cristo a buscar sus ovejas, los que se habían perdido. ¿Qué trataría? Con su interior, con su espíritu, no con la carne. Porque el reino de Dios es en el espíritu. Amén. Como dijo, Por este Señor Jesús. allí en Gálatas 2, 20 Por este Jesús. o 21. Amén. Allí estoy. Dice, En el 20 dice: conflicto estoy. ah, Conflicto estoy. pues, Gálatas 2:20. amén, Con Cristo estoy juntamente crucificado. amén, Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, amén, el cual me amó y se entregó Por a mí. sí mismo por mí. amén. Dios bendiga, hermana Jovita. Decía, estamos bendecidos, Amén. estamos bendecidos. Si dijo que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, Amén. la iglesia está bendecida. Amén. Los que hemos creído estamos bendecidos. Así es, Señor. No puede el Hijo de Dios decir, Dios te bendiga, si ya fuimos bendecidos. Amén. Da la bendición en nuestras vidas. Solamente el hombre y la mujer bajo este cielo, que está bajo una religión, tiene que reconciliarse. Como nos habla y nos enseña allí en 2 de Corintios Por usted, Señor. 5:17. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo lo conocimos antes de la cruz en la carne, ya no lo conocemos así. ¿Ah? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Toda la ley, todo aquello que no tenía aparte de Dios, Amén. pasaron. De aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, dice. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? Amén. Por Cristo. Y nos dio, dice, el ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios. Que nuestro Dios Padre, que estaba con Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, dice, que sea el Padre y Cristo eran uno solo. Amén. Por eso que dice, el Padre con Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta los pecados del hombre y la mujer bajo este cielo, nos encargó a nosotros, dice, La palabra. el ministerio, que sea la palabra o el ministerio de la reconciliación. Así que nosotros como embajadores, dice el Señor, Amén. rogamos como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados, dice, en el nombre de Cristo con Dios. Amén. Gloria a
Dios. Porque cerca de ti está la palabra, iglesia, pueblo de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Amén. y creyeras dentro de tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Gloria a Dios. Y todo aquel que creyere, dice, no será avergonzado. Dice, Sí, Señor. en ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, en tu mente. Tú dirás, pero yo soy un hombre pecador. No, si Él pagó el precio allí en la cruz, Amén. ya no hay pecado. Si lo que hoy en día existe son mentes que no quieren aceptar a Cristo Sí, Señor. y son mentes perturbadas. Y Dios los dejó en su propia concupiscencia porque no quieren aceptar este regalo. Siempre el hombre quiso ser esclavo. Como el pueblo, cuando Dios los sacó de Egipto, eran esclavos. Sí, Por el Señor. camino, dijeron, estamos mejor en Egipto. Dice. Allá teníamos de todos. Allá nos sometíamos al rey de Egipto. Hoy en día la iglesia y los evangélicos siguen bajo esclavitud. Sí, Señor. Siguen bajo el esclavo del sistema, de la religión, ¿ah? Con rudimentos, tradiciones, fariseísmo, diversidad de bautismo, lavamiento de patas, ¿ah? Imposición de manos. Por lo tanto, ya dejando, dice el Señor, como nos habla en Hebreo 6:1, por lo tanto, ya dejando la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Amén. Y dice que vagaron 40 años como está vagando hoy en día la iglesia, en el desierto. Vagan los evangélicos, vagan bajo potestades, bajo tinieblas. Porque sus ministros, el papado, todos están bajo de potestades de maldad, bajo tinieblas, que significa falta de conocimiento. Como dice allí en Romanos 4:4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no. Pero está hablando del Dios de este siglo. Amén. ¿De cuál? Del que nos habló a nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, como nos dice en Romanos 12:2. ¿Ah? Dice, Gloria a Jesús. no os conforméis, dice en Romanos 12:2, Amén. a este siglo. Pero cuando nos está hablando de este siglo, está hablando que no nos conformemos al Dios de este siglo, de este mundo. Amén. Porque la corriente de este mundo es vanidad de vanidades. Y todo el mundo está bajo una religión, bajo un sistema, ¿ah? Amén. Bajo el dominio de su carne, de sus mentes reprobadas, Así es, ¿Ah? Señor. sin Dios, llenos de odio. Yo conozco evangélicos, mi madre evangélica, mi padre era un evangélico. Los delincuentes más grandes bajo este cielo, vaya a las cárceles, a visitar las cárceles, todos conocedores de Dios. Así es. Y usted le dan testimonio a un joven le va a decirle, yo vengo hijo de evangélico. ¿Qué me predicaron? La sabiduría de este siglo. Sí, Señor. ¿Ah? ¿Cuál sabiduría de este siglo? La de Moisés, le pusieron, le imponieron. Y quedaron bajo sus concupiscencias, bajo la carne. De allí vinieron todas las obras malas que les pasan a los hijos evangélicos. Hoy en día están muchos enfermos, otros muertos, otros duermen. Muchos en las cárceles, en los hospitales. Vean Medio Oriente, Hussein, Bin Laden, Rusia, son todos creyentes. Irán, Chile, todos creyentes, pero están llenos de odio, llenos de ira. Los niños, los jóvenes, en este siglo. Yo tengo mi madre, que crió un hijo mío,
en cual yo, cuando estaba en la corriente de este mundo, con el Dios de este siglo, Ayúdalo, Señor. estaba ciego, bajo tinieblas, sin conocer a Dios, sin conocer la gracia. Conocía la religión, en cual mi madre profesaba una religión, mi padre, y así todo lo evangélico. ¿Ah? Sobre usted, Señor. Están llenos de odio, llenos de rencores. Pero ellos conocen a Dios, son evangélicos. Yo tengo un hijo y Dios lo ayude, que no lo crié y nunca recibí un abrazo de él. Tengo mi hermana que tiene una hija, también son guiados por sus propias concupiscencias, porque están bajo la corriente de este siglo. El Dios de este siglo lo han cegado a ellos. Soberbios, los evangélicos nos saludan, todos divididos. ¿Ah? Diversidad de espíritu. Cada cual levanta una congregación. Y la palabra del Señor nos habla de la unidad del espíritu. Por usted, Señor Jesús. ¿Estarán en la unidad del espíritu ellos? ¿Un Dios, un espíritu? Bendito el Señor. Por eso le hacemos un llamado. El Señor vaya manifestándose en su amor, su misericordia, abriéndole los ojos, su entendimiento, por intermedio de su gracia y la verdad. Puedan entender la verdadera gracia, la verdad del Evangelio de Cristo, que dice que conoceréis la verdad y la verdad lo hará libres. Sí, Señor. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por eso nos enseña a nosotros ahí en Romanos 12:2. Señor Jesús, bendito Dios. Dice, no os conforméis a este siglo. Pero no está hablando que no nos conformemos a este mundo, a la corriente de la religión, a este mundo. Señor. Porque de le pregunta a nuestros vecinos, le pregunta a los presidentes, a todos. Son ellos todos creyentes. Sí, ¿Ah? Y de diversidad de espíritu, de bautismo, de conocimiento. Pero el espíritu es uno solo. Amén. Dice que tenemos que estar en la unidad del espíritu. ¿Ah? Dice el Dios, dice, no os conforméis, Romanos 8:2, ese 12:2, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformados por medio dice, de la renovación de vuestro entendimiento, y amén, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Sí, Señor. Por eso nos habla allí en Colosenses 1:21, dice, porque nosotros en otro tiempo éramos extraños y enemigos en vuestra mente, dice, en nuestra mente. Amén. ¿En cuál? En la caída de Adán, llevando malos frutos, dice. Pero ahora nos ha reconciliado en Cristo, dice. Amén. En su cuerpo de carne mediante su muerte, dice. Amén. Para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Sí, Señor. Gloria a Dios. Irreprensibles delante de Él, dice. Por eso dice, como le hablamos aquí, en Corintios, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne. ¿Por qué? Porque la iglesia veníamos de abajo. Todos traímos, cada uno trajimos nuestra carga. Amén. Venimos de abajo. Muchos con dolor, angustia, aflicción, quebranto. Por eso le hablaba yo en las predicaciones antes, que hay gente que ha conocido la verdad, ha llegado al Evangelio a duras penas, pero Jesús lo profetizó, le dijo, ustedes recorren mar y tierra para levantar un proselito, y cuando lo levanten y un alma se convierte, ustedes la convierten en demonio 7 veces más o 3 veces más que ustedes mismos, le dijo. Sí, Señor. ¿Ah?
Porque yo vengo de allá de padres religiosos. Y sus hijas siguen en la religión. Dios tenga misericordia como la ha tenido nosotros. ¿Ah? ¿Quiénes son nuestros oponentes? La religión, pues. ¿Quiénes son nuestros oponentes en los trabajos laborales? La religión, pues. ¿Ah? ¿Quiénes fueron los oponentes de Pablo? La religión, ¿ah? El judaísmo, ¿ah? La ley, el Dios de este siglo. ¿Ah? Aquellos que iban a espiar la libertad de nuestros hermanos, como también nos espían a nosotros. ¿Saben lo que hacen los hijos evangélicos con nosotros? Católicos. Para acá se le llama red. Cuando usted echa un repollo picado, lo lava y usted filtra el agua. Cae el agua y los peces que arriba. Así hacen ellos con nosotros. Nos colan y sacan lo más mínimo de nuestras faltas, nuestros errores, para acusarnos. ¿Por qué? Porque ellos son tan bajo el Dios de este siglo, bajo rudimentos, bajo la carne, bajo de sus concupiscencias, sus deseos, bajo placeres, bajo sus apetitos, bajo su carne animal diabólico. Porque todo lo que está aquí debajo de la tierra, y esto que es tierra, si no está bajo la gracia, dice que lo guía, como nos habla en Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, dice, sus conductas, dice, si sus obras en sabia mansedumbre, dice. Pero si tienen celo amargo y contención en vuestros corazones, se jacten y no mientan contra la verdad, dice. Ven hoy en día, iglesia, pueblo de Dios, pastores, cómo se han dividido ustedes. Vean, los mormones, la Asamblea de Dios, los pentecostales, los bautistas, adventistas, séptimo día, todos bajo el Dios de este siglo. Ha cegado el entendimiento, dice. El Dios de este siglo, no Dios, el Dios de este siglo, dice. Y el Dios de este siglo es Moisés, la carne. Porque la letra mata. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Cuál es la luz? La palabra. Y la palabra es espíritu, y el espíritu es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y por él fueron hechas todas las cosas. Sin él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. En él estaba la vida, dice. En él estaba la palabra. En él estaba la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Esta era la luz verdadera que venía a este mundo, dice. En el mundo estaba. El mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció, dice. La palabra, el verbo, Dios. A los suyos vino la palabra, el verbo, la luz. Mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen a su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados de sangre. No somos engendrados de esta carne. No somos engendrados por voluntad de varón, de hombre, mujer. Fuimos engendrados por nuestro Dios, por este medio la palabra, la luz, el conocimiento, que es espíritu y vida. Y la palabra nos hizo libres. Como se lo dijo a los escribas fariseos, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. El esclavo no permanece en casa, el hijo sí. Y nosotros fuimos hijos, predestinados para ser adoptados, hijos de Dios, por intermedio de Jesucristo, según su afecto y amor.
Gloria a nuestro Señor Jesús, que nos ha dado a entender por misericordia. Por eso dice, pues mirar, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. No somos sabios. Si yo no sabía leer, no sabía escribir. Y nos llamó el Señor. ¿Para qué? Y le dijo más adelante, no juzguéis nada antes tiempo, porque no hay ninguno, dice, bueno, que pueda juzgar entre hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia no estaba preparada para hacer un justo juicio, con mansedumbre, con amor, a su hermano, hermana. ¿Cómo? ¿Quién? Como aquel varón que pecó, que estaba con su madrastra. ¿Ah? Y se lo dijo. ¿Ah? Se lo habló para que confirmaran su amor con él, porque no sabemos las maquinaciones de Satanás. Lo dice aquí. Se lo dijo la iglesia, nos habla a nosotros. 2 Corintios 4. Dice, y al que vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por eso nos enseña el Señor que nosotros tenemos que andar en el Espíritu, en la gracia, en amor, en mansedumbre, para que nosotros podamos tratar a nuestros hermanos, darle un aliento, un apoyo cuando nuestros hermanos son débiles. ¿Ah? Comprenderlo, porque nosotros ya no andamos en esta carne, sino andamos en el Espíritu. ¿Ah? Porque Jesús lo dijo, en el Espíritu le habló por medio de los apóstoles, dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo lo conocimos antes de la cruz, en la carne ya no lo conocemos aquí, así. De modo que según está escrito, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Todas son hechas nuevas. Sí, Señor. Las glorias y honras son para nuestros Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús. Porque Cristo tomó su lugar, nuestro Dios, después de la cruz. Como lo dice allí, en Romanos 7, 4 y 5. Dice, así, por lo tanto, hermano, así también, hermano mío, es muerto a la ley, dice, mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo dice? Así también, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. No hay ley para los hijos de Dios. Tú, para juzgar a un hermano, iglesia, pueblo de Dios, evangélico, tienes que traer la ley. Y la ley habla con vivo. ¿Vivo en qué? En la carne. La ley, para tú juzgar, para condenar a tu hermano, tienes que traer la ley, hacerla vivir. Y la ley va a hablar con vivo. Bendito eres, Señor. Pero la palabra del Señor dice que nosotros, como nos habla aquí, en Romano, (8:12) dice, deudores somos, no a la carne. ¿Con quién tienes deuda tu iglesia, hermana y hermano? Deudores somos, no a la carne. Sí, Señor. Amén. Para que viváis conforme a la carne, dice. Deudores somos, no a la carne, para que viváis conforme a la carne. Gloria, Señor. Nos habla a nosotros, a la iglesia, al pueblo de Dios, a los romanos. Cristo mismo, el corazón del Señor, se agarró aquí el Espíritu Santo para hablarle a su iglesia, a su pueblo. Que ya no andaran más conforme a la carne, sino porque eran deudores. No a la carne, sino ¿a quién?
Ya no somos deudores. Gloria a Dios. Porque Él pagó un precio. Amén. Pero para andar en el Espíritu, no en esta carne. ¿Ah? Pero los evangélicos, el papado de todas sus iglesias en este mundo anda conforme a la carne. ¿Ah? Pagando manda, haciendo sacrificios, ayunos. ¿Ah? Lavando trapos sucios, bautismo. Cuando dice en Gálatas 2:21, dice 20, dice que con Cristo estamos crucificados. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, la carne lo vivo mediante la fe. Porque nosotros, al creer en Cristo, morimos junto con Él. Amén. Y fuimos bautizados en el Espíritu. Gloria a Dios. Y nuestras vidas están escondidas en el Espíritu aquí, con Gloria a Cristo. Dios. Porque dice en Colosenses 1:13 que Él nos libró de las potestades de las tinieblas. ¿De quiénes? De las potestades de las tinieblas de este mundo, que están de falta de conocimiento. ¿Ah? Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén. Así que nosotros estamos muertos con Cristo. Estamos muertos. Sí, Señor. Estamos muertos con Cristo. Gloria a Dios. Porque no andamos conforme a esta carne. No podemos andar conforme a esta carne porque Cristo ya nos ve los pecados de nuestras vidas. Él ve a Cristo. Gloria a Dios. Él ve a Cristo en nosotros. Porque dice allí en Colosenses 3, Ahora usted, Señor Ayúdame, Jesús. Jesús. si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice. Gloria a Dios. Nosotros resucitamos. Buscad las cosas de arriba, dice. ¿Dónde? Donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, dice aquí. En nuestra mente, dice, porque aquí Él vino a morar. Su palabra, su espíritu, su conocimiento, la luz. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios se unió a nuestro espíritu. Como Amén. dice, Gloria a Dios. buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, dice. Porque habéis muerto, dice. Amén. Nosotros estamos muertos. Y nada en este mundo nos puede apartar del amor de Dios, dice, porque habéis muerto y nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Amén. Están escondidas con Dios nuestras vidas. Pero dice aquí, así que deudores son uno a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme al Espíritu y hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice. ¿Cuáles son las obras de la carne? El Dios de este siglo, los rudimentos, el fariseísmo, la doctrina de Cristo cuando anduvo cumpliendo la ley. ¿No? Bautismo, lavamiento de pies, todo eso. ¿Dónde está el pasaporte de todo cristiano? Allí, en Romanos 8, 7, 4 y 5, dice: así también, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, dice. ¿Qué dice? Así también, hermanos míos, habéis muerto, dice, a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Amén. Para que seamos de otros, dice. ¿Para quién? Para que sean de otros. ¿De cuál? De Jesucristo de Nazaret, el que anduvo como judío. ¿Ah? Que cumplió la ley. Donde dice que era por la fe. Gloria a Dios. Que sea, era por tu fe. Tu fe te ha sanado, dice. Ahora no. Ahora
es por la fe, dice. Ay, Dios. Y la fe es un don de Dios. ¿Cuándo? Cuando Cristo resucitó. Para que sean de otro, dice, del que resucitó a los muertos. Para que llevéis fruto para Dios, dice. Porque cuando estábamos en la carne, dice, ¿a quién le habla? A nosotros. Porque nosotros antes estábamos en la religión como ustedes, andábamos en la carne, pujando, lavando los pies, bautismo de agua, lavando esta carne que sea lavando el diablo. Porque esta carne, esta debilidad le quedó. ¿Para qué? Para que se manifieste la fe, pues. Para eso, para que se manifieste la fe en nuestras debilidades. Esta es la debilidad que nos quedó, esta es la debilidad que habla Pablo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros venimos del bajo mundo. Como nos enseña aquí en 1 Corintios, ¿cuánto le dije? 1. (25:26) Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Porque de esto vino a buscar el Señor. Lo que no sirve, lo que no es nada, lo vil. Muchos, según la carne, ni muchos poderosos ni muchos nobles, sino lo necio del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo no me puedo jactar de mi hermana, no me puedo jactar con mi hermano, porque el Espíritu Santo Dios nos lo da con medida. Dice su palabra, el Espíritu Eterno nos habla y nos enseña, la iglesia, el pueblo de Dios, como nos habla en Hebreos 10:14, con una sola ofrenda, dice, los hice perfectos para siempre a todos los santificados. Y nos atestigua el Espíritu, en cual hablaron los profetas también. Isaías, Jeremías, todos ellos hablaron. Este es el pacto que yo haré en aquellos días, dice. ¿Ah? Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Y ya nunca más me acordé de sus pecados añades y sus transgresiones. Dice. Y sigue un mensaje muy hermoso, más abajo ahí, hermana Juan. Dice, ¿La niña? sí, Hebreo. Yo lo voy a leer. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Ah? De estos. De todos. Está hablando de todos. No hay más pecados. Si ya la ofrenda la hizo Cristo, iglesia, pueblo de Dios. ¿Por qué los angélicos, por qué el papado siguen bajo tinieblas? Siguen bajo la corriente del Dios de este siglo. ¿Ah? Se quedaron en el desierto, están vagando, llevan, igual que el pueblo de Dios cuando los sacó de Egipto, siguieron en el desierto dando vueltas. Crucen la tierra prometida cuando cruzaron el Jordán, crucen el puente, crucen el río. ¿Sabe dónde está? En Romanos 7:4-5 dice claramente, ahí está, para cruzar el Jordán a la tierra prometida. 7:4 dice, así también, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis ¿de quién? De otro. Del otro. ¿De cuál otro? Del que resucitó de los muertos. Amén. ¿Ah? Para que lleven frutos, dice. Para Amén. Dios, dice. Gloria a Dios. ¿Ah? Crucen esa parte. ¿Ah? Dice aquí, pues donde hay remisión de esto no hay más. 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado, iglesia. ¿Cómo ustedes pueden vivir todos los días hablando de pecado? Llamándole pecadores a sus hermanos si ya no hay pecado. Si Dios ya no mira los pecados de sus hijos. ¿Ah? Ay, Señor. Para tú verle pecado a tu hermano tienes que traer la ley y poner y hacerla vivir. Y viene ante un vivo. Pongamos, yo puedo decir, ya yo te juzgo. Yo traigo la ley y la estoy juzgando. Amén. ¿Ah?
Pero la ley, el fin de la ley fue Cristo. Él la cumplió en nuestra justicia. Por eso dice aquí, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, dice. ¿Cuál es el camino nuevo? Después de la cruz. Gloria a Dios. Y vivo que es, Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. ¿Dónde fue abierto? ¿Dónde fue muerto Cristo? En la cruz. Y resucitó en gloria. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando nuestro cuerpo con agua pura. Gloria a Dios. ¿La qué? Agua pura. ¿Cuál agua pura? La que le dijo a la mujer samaritana. Aquella mujer que venía con dolor y angustia, aflicción y quebranto. Aquella mujer que fue pisoteada. ¿Ah? Aquella mujer que era calumniada, que era aborrecida por la religión, porque para los ojos de todos aquellos hombres era una mujer pecadora que había pisoteado. Pero la mujer dijo, tenemos una esperanza. Cuando venga el Mesías, Jesús le dijo, yo te daré agua de la vida, dice, para que no venga más a este pozo a buscarla, dice, todos los días, como lo hacen los evangélicos, todos los días, buscando a Dios, desciende, Señor. Te arrepiento en la sangre de Cristo. No, si la sangre de Cristo fue un sacrificio. ¿Ah? Puros dogmas. Diversidad de espíritus. Hoy en día. ¿Ah? Crucen el puente después de la rocción de Cristo. ¿Ah? Por eso lo enseño aquí. Y le hablaba en Romanos 8, 12. Así que hermanos míos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, dice. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis, dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor. Dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. ¿Quiénes andaban predicando en el evangelio de arrepentimiento y imponían temor? Los apóstoles empezaron. Lo habla allí, en Zafira, búsquelo, Juita. ¿Ah? Ellos imponían. Por eso cuando le dijo a Pedro, mate, come, le dijo, Señor, no ha entrado cosa inmunda en mí, no llame inmundo lo que yo he limpiado, Pedro, le dijo. Zafira, está ahí, en 7. Hechos 7, 30. ¿Escuchaste? Sí. ¿Dónde está? 7. Ya. No. Aquí 5. Dice 5. Hechos 5:5. Dice, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, dice. Temor. Y 5:11, Hechos 5:5 y 5:11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Infundían temor, porque la religión influye temor. Todos los evangélicos andan bajo temor. Deja de ir a la iglesia, un hermano, te vas a perder, dice. Aquí no, en la gracia, dice el Señor, todo me es lícito. Cuando Pablo llegó, dijo, todo me es lícito aquí, dijo, y allá
me proveían esto, todo otro, dijo. Amén. Amén. Dijo, bueno, gloria a Dios, en la gracia todo me es lícito. ¿Ah? Pero no me dejaré dominar de ninguna. Pero todo me es lícito. ¿Ah? De Dios. Pero allá infunden temor, miedo. Por eso dice en Romanos 8:12. Romanos 8:12. Sí. No estaba leyendo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis en temor. Dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud. Amén. ¿Y cuál es el espíritu de esclavitud, de temor? Amén. Cuando caímos en la caída de Adán, quedamos bajo de servidumbre, bajo los deseos de esta carne y sin conocimiento. Perdimos conocimiento, la luz de Dios, por el pecado de Adán. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, entró el pecado ese, así el pecado, la muerte, por el medio de la muerte vino a todos, por cuanto todos pecaron. Todos, pero menos los escogidos. Porque David dice que aunque él andaba en valle de sombras de muerte, Dios guardaba su espíritu. Dios guardó a todos sus escogidos, los guardó. Por eso dicen en Hebreo 11:39, dice, aunque todos alcanzaron un buen testimonio, dice, mediante la fe, no alcanzaron lo prometido, proveyendo Dios cosa mejor para nosotros, aparte de ello, para que no alcanzasen lo prometido, dice. Porque pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, dice. Hebreos 2:14 dice que Dios, por cuanto nosotros participamos de carne y sangre, dice que Él vino y participó de lo mismo, para destruir por intermedio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, en cual era Satanás, en cual día a día, dice, estábamos en el temor, dice, de la muerte, toda una vida sujeto a servidumbre. Hebreos 2:14-15 dice, en cual estábamos día a día en el temor de la muerte, dice. Toda una vida, dice, sujeto a servidumbre. Así están, siguen bajo servidumbre de sus mentes, sus conciencias, la religión, los evangélicos, el papado, y el mundo, por falta de conocimiento. No le ha resplandecido la luz del Evangelio, porque el Dios de este siglo, el Dios de su hija, ha cegado su entendimiento. Si entendimiento significa conocimiento, inteligencia, ciencia, prudencia y sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos y para nuestra gloria. La que ninguno príncipe de este siglo conoció, porque si lo habían conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. ¿Por qué no la conocieron? Porque el Señor le habló parábola y Él nos dejó ver. Siempre le habló en parábola, porque Él venía a cumplir la ley. Y este misterio ya se ha revelado a los gentiles y a todo aquel que creyere. Así que una hermosa reflexión, ¿dónde estamos al principio? En Efesios 4. Con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor. ¿Por qué en amor soportando?
como leímos en Primera de Corintios 1, ¿cuánto? Que todos venimos, dice que... Ahora vamos a leerlo. No sé qué. Dice 1.25, hermana, 1 Corintios 1.25, importante saber el cristiano de dónde venimos, para que no juzguen a sus hermanos, a sus hermanas. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos sabios, porque el Evangelio de Cristo es de débiles, que de los vil, los preciados. Esto eligió el Señor a nosotros. Por eso dice la unidad del Espíritu. Y si el Señor ya nos hizo perfecto a los que creen a este mensaje, que Dios nos hizo perfecto para siempre, que ya no hay diablo, no hay pecado, no hay ley. Ahora está la iglesia en el Espíritu. Y es más, la iglesia le está comunicando el mensaje a todos los... ¿cómo se llaman los que estaban aquí? Lugares celestiales. Sí, porque el cielo empieza de aquí para arriba. Porque Él unió, dice, los cielos y la tierra. Están unidos. El primer cielo empieza de aquí para arriba. Dice, dice 3.10. Pero Efesios 3.10, iglesia, pueblo de Dios. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Porque aquí, para la gloria de nuestro Señor, nuestro amado Padre, Señor Jesucristo, estamos en el Espíritu. Y la nube de testigos están Moisés, todo aquello, escuchando este mensaje de la gracia, las potestades de los principados. ¿Por qué? Dice que por intermedio de la iglesia, dada a conocer a las potestades y a los principados. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, a quienes tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Y dónde nos habla? Aquí en Hebreos 12:22. Dice que, sino que os habéis acercado, que sea, estamos adentro, porque Cristo nos llevó y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Iglesia, pueblo de Dios. Qué bendición tan hermosa y maravillosa. Sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. ¿Quiénes son la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos? Nosotros, pues. Dios. Al Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos, hechos perfectos. Nosotros, los justos, hechos perfectos. Jesús, el mediador del nuevo pacto, que habla mejor que la sangre de Abel. Mira que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros desecháramos al que nos amonesta de los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo a una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Conmovió los cielos, la tierra. Porque cuando en la caída de Adán se dividió. Estaba dividido el cielo y la tierra. Y cuando vino Cristo, dice que
Él unió todas las cosas le hizo nuevas. Iglesia, pueblo de Dios, en el nombre de Jesús, de Cristo Jesús, Padre, manifiéstate a los que han de escuchar tu palabra, mi Señor. Tu palabra es espíritu y vida. Y libera sus pensamientos, Señor, por medio de tu gracia y la verdad. Abre los ojos de tu entendimiento, Señor. Y llama a tus hijos, a tu pueblo, mi Señor. Llámalo, Señor, conforme a tu voluntad, mi Señor. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, hermana Rita. Dios bendiga a hermana Jo, a hermana Cintia y a todos mis hermanos. Y puedan reflexionar y ya no pisoteen más la sangre de Cristo, a Cristo, el pacto. Porque dice, ¿cómo dice en Hebreo? 10, 29. Hebreo 10, 25. 29. 29. 10, 29. Sí. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Por eso dice en 2 Corintios 7, dice, salí pueblo mío de medio de ella, dice. Porque hay comunión el creyente con el incrédulo. Pero cuando habla con el incrédulo está hablando con el religioso, con los que siguen la corriente de este siglo, la religión, el judaísmo, los rudimentos, de eso está hablando. ¿Y qué comunión la justicia con la injusticia? Y la luz con Belial. Así es, Señor. Cuando habla con la luz Belial está hablando lo terrenal, la carne, la religión, el Dios de este siglo. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Sí, Todos. Y gracias por... y Efesios, porque miren en Efesios. Efesios 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5 dice, en un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Porque Dios nos quiere nos hizo perfecto. Ya estamos, hermanos, perfectos. Ya está nos hizo perfecto para siempre. Está ese amor. Pidamos a la iglesia ese amor que nos dé para poder comprender a nuestro hermano, hermana. Sí. En el vínculo perfecto, dice. Un espíritu, dice. Algunos de los evangélicos dicen que hay tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Son tres. Un Señor, dice. Una fe, un bautismo. Un Dios y Padre. Dice claramente. Un Dios y Padre. De todos. De todos, dice. El cual es sobre todos. Y por todos y en todos. Amén. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, a cada uno. Y el Señor nos da el Espíritu por medida. Así que el Espíritu es mismo, que está en mí, en mi hermana Joa, en mis hermanos. No por obra, ni para que se engrandezca el hombre bajo este cielo, porque esto yo lo recibí de mi Dios Padre. Y yo también quiero que, como yo lo recibí, lo recibe mi hermana Cintia, mi hermano Carlos y así mucho. Que Dios ya está llamando. Dios les bendiga mucho. Amén. Gracias, hermano. Amén. Sí, quiero decir algo. Cortito. Bendecido a todos los hermanos en la dispersión en Cristo Jesús. Y quería invitarlos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube y que se suscriban y puedan ver nuestras predicaciones. Y eso sería mi aporte, gracias. Amén. El Señor bendiga nuestra... No se olvide que ¿y de dónde venimos nosotros, hijos de Dios? De estos hijos de Dios. 1 Corintios.
En el mundo. Sí, acá. Mira Corintios. No, ¿dónde estaba leyendo? Ah, no, tú estás leyendo en Efesios. Mira Corintios. Aquí, léalo, ven. Para que te diga lo 26. Lea 25, 26. Dígale que todos venimos de allá. Y haga un llamado. Gánese bien, ¿no? Señor bendiga a nuestro hermano, el cual ha exhortado la palabra del Señor. Vuelvo a reiterar lo mismo. El Espíritu del Señor es el que ha hablado. Amén. Gloria a Dios. Porque no hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino el Espíritu de Dios, que habita en nuestros corazones. Y uno solo somos. Ya no es necesario cantar esa alabanza que en muchos lados se canta, desciende, desciende. No. Él está en nuestros corazones. Y ya no vivimos nosotros como hablaban nuestros hermanos, sino Cristo vive en nosotros. Hemos resucitado, hemos muerto al creer juntamente con Cristo Jesús. Ya estamos resucitados y estamos dentro de la iglesia y somos uno solo. Por eso que volvemos a reiterar y volvemos a repetir siempre en cada predicación. No es que estemos en contra de la religión, no es que estemos en contra de ustedes, los que se congregan, no hermanos, sino para que puedan abrir sus ojos y dejar cada rudimento que se ha seguido por generación en generación. Amén. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos, aquellos que estuvieron predicando la palabra, que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, también hubo entre ellos divisiones de un principio. Amén. Porque les costó entender, les costó comprender lo que fue revelado a nuestro hermano Pablo a través de Jesucristo. Por eso lo mataron. Amén. Y por eso siguieron a nuestro Señor Jesucristo, y muchos lo saben, pero no realmente. Ellos tenían temor de que vinieran los romanos a ese lugar a destruir su templo, a destruir su lugar santo que según ellos tenían. Por eso ellos decidieron de tener que matar a nuestro Señor Jesucristo, y por eso ellos se coludieron con Roma y hicieron toda esta trama ahí. Y tener bajo esclavitud el mundo. Claro. Toda esta trama ahí, y pusieron los rudimentos, todo que trajo el papado, todo lo que habla nuestro hermano. Hermano, escudriñen para que puedan abrir sus ojos y entender y comprender, hermano, para poder tenerlo esclavizado a un sistema. Porque estos gobiernos están todos mis hermanos, todas las nominaciones, todas las instituciones están sometidas, coludidas al sistema. Aunque usted diga que no, así es mi hermano. Por eso el Señor abrió nuestros ojos. Romanismo y judaísmo. Claro. Entró el romanismo, el judaísmo, todo. Se mezcló todo al final. Amén. Y está mezclado, aunque digan que no, así es mi hermano. Porque nosotros, vuelvo a reiterar, ya estamos muertos con Cristo Jesús. Todas esas cosas viejas pasadas, el rudimento, todo lo que venía a su apego, ya ha pasado. Vamos adelante a la perfección, dice el Señor, mi hermano. Estamos perfeccionados ya. Claro, estamos perfeccionados, y por eso tenía que venir esta palabra a sus hijos, para reunir a sus hijos que estaban dispersos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el Señor nos vuelve a reiterar su palabra en 1 Corintios 1:25, porque el insensato de Dios, dice, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, amén, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, amén, y lo débil del mundo lo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Amén. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no era, lo que es, para escogió Dios para deshacer lo que es, a fin, amén, de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Sí. Sean bendecidos en el nombre de Jesús, hermano. Así que la iglesia es una sola y estamos unidos en un espíritu. Estaba dispersa antes. Por eso nuestro Señor Jesús era necesario que esta palabra fuera recibida por sus hijos. Porque estaba dispersa para poder reunirla. Hoy día está reunida en un espíritu. Está reuniéndolo. Entonces Cristo no puede ser burlado. ¿Está dividido Cristo? No, hermano. El Señor les bendiga, que esta palabra sea de bendición para su vida y pueda, si les gustó, hermano, siga nuestro canal, sígalo, compártalo. Aquellos que tengan
interés, que se han abierto sus ojos para que puedan sacar ese velo que está en sus vidas, que no les deja y no les permite ver más allá. Amén. Bendecido hermano. Amén. Amén.